Hola, buenas noches. Mi nombre es Vanessa Silva. Nosotros junto con mi esposo y mis hijos estamos en la iglesia Piedras Vivas de Pitrovken. Y yo quería contar un testimonio el día de hoy. Hace más o menos 11 meses van a ser que tuve a mi bebé. Empecé un embarazo súper lindo. Habíamos planeado este embarazo, nuestro segundo hijo, y nosotros obviamente tenemos la niña de 5 años y queríamos un niño. Y acá quiero contar 2 testimonios en uno, porque sabes que nosotros antes de yo quedar embarazada, resulta que mi bebé, mi hija de 5 años, ella siempre me decía: mamá, yo quiero tener un hermanito, nos decía a nosotros. Y nosotros le decíamos: bueno, hija, vos tenés que orar para que el Señor te pueda conceder ese deseo. Y en el tiempo que Él quiera va a llegar. A todo esto nosotros obviamente teníamos que tener en una buena condición para poder llegar el bebé, que sería otra casa. Y resulta ser que justo antes de nosotros mudarnos a la casa que estamos ahora, mi hija, en un día estábamos tomando la once y mi hija nos cuenta, ella así naturalmente nos dijo: mamá, tú estás embarazada, me dijo. Tú tienes un bebé en la guatita, me dijo. Y nosotros con mi esposo nos quedamos mirando como que... No, le decía yo. Y me decía: sí, a mí Jesús me dijo que tenía a mi hermanito en tu guatita. Y yo le empecé a preguntar y le dije: pero hija, ¿cómo fue eso? Me dijo: sí, porque yo estaba jugando en mi pieza. Y Jesús me dijo: tranquila. Obviamente que en su manera de hablar, que es más complicado, me decía: tranquila, que tu mamá tiene a tu hermanito. Y es un niño, mamá, me dijo. Y yo le dije: pero ¿cómo sabes tú? Es que Jesús me dijo que era un niño. Entonces, nos quedamos con eso y quedamos como que obviamente le creímos porque sabemos que el Señor le habla también a los niños. Entonces, quedamos ahí en eso. Al tiempo, habrán pasado unos meses largos y sí, había quedado embarazada. Y claro, y cuando voy llegando a las 17 semanas, me tuve que hacer una eco. Y nosotros veníamos de vacaciones justo y el papá de mi marido, mi suegro, estaba orando por nosotros, por la llegada hasta acá y todo. Y resulta que cuando él ora, él dice: Señor, gracias, tú sabrás lo que es. Y mi hija interrumpe la oración y dijo: Lelo, ¿de qué hablamos? ¿Por qué no me creen? Es un niño, dijo. Entonces todos nos reímos y fue como súper tierno, una ternura nos dio. Y de ahí emprendimos viaje hasta aquí, hasta Pitrovken. Y cuando llegamos, fuimos a la hora con la ginecóloga y ahí nos enteramos de lo que era. Y cuando nos dijeron lo que era, nos dijeron: ¿quieren saberlo? Sí, le dijimos nosotros. Es un niño. Y yo obviamente me puse a llorar. La ginecóloga me miró y con todo, con ternura, así como que me miró. Y yo le dije: ay, yo no lo podía creer. Y yo lloraba en ese momento porque yo decía: qué fiel que fuiste, Señor, porque le hablaste a mi hija primero, sin yo saber que realmente había sido así. Y yo me quedé, dije: wow, gracias, Señor. Entonces, y la ginecóloga nos preguntó: ¿y tienen el nombre? Y yo le dije: sí, se llama Caleb. Y Caleb es muy especial para nosotros porque fue una promesa de parte de Dios hacia mi hija. Si bien nosotros teníamos el anhelo de que sea un niño, quería que
que el Señor de alguna manera, creo que como la duda de grande, de adulto, que a veces nosotros somos adultos y por ahí nos cuesta un poco esa fe que tienen los niños, ¿verdad? Entonces, yo decía, Señor, ojalá sea un niño, antes, ¿no es cierto?, de saberme que era un niño. Por eso es que yo lloraba porque yo decía, Señor, yo no quiero que le falles a mi hija, porque mi hija te cree, pero era yo la que de alguna manera estaba, no le estaba creyendo al Señor. Mi hija toda segura, ella me decía, mamá, es un niño, y cuando llegamos acá a la casa, abracé a mi hija y le dije, hija, es un niño, ¿viste que te dije?, me dijo. Y bueno, ya todos nos decía lo mismo. Y bueno, luego de eso, el segundo testimonio es que en el mismo embarazo, yo, bueno, tuve un embarazo donde mi hijo iba creciendo, iba bien, re bien el embarazo y todo, pero lo complejo se me venía a mí, porque a mí me agarró una anemia, y me agarró una anemia severa. Era algo que yo tenía que tomar cápsulas de pastillas de hierro fuertes durante todo el embarazo. Y bueno, a todo esto, a los 4 meses fue donde peor quedé. No tenía oxígeno, prácticamente la sangre, no entiendo bien cómo es eso, pero no tenía oxígeno. Entonces en las noches me faltaba el oxígeno, sentía que me moría, despertaba así como quería respirar, quería puro respirar, y no podía. Y bueno, era una anemia fuerte que me estaba agarrando. Y bueno, tuve todo desde ahí una anemia severa. Entonces, cuando llega el momento del parto, aparte de todo esto, desde los 4 meses que me enfermé y me engripé y estuve resfriada hasta el último momento del parto. Que me acuerdo que cuando me hicieron el monitoreo para ya al otro día hacerme la cesárea, de tanto toser, me desgarré. Me acuerdo que me desgarré y tosía y me dolía. Entonces tenía como un desgarro acá en el costado y me dolía cada vez que tosía, me dolía mucho. Al otro día voy a tener a mi bebé y a las 7 de la mañana me citaron, fuimos con mi esposo y resulta que cuando llegamos allá, bueno, ya de partida empezó todo mal porque me quisieron poner la vía, digamos, y me la pusieron por acá y me reventaron la vena. Y fue algo que fue tan doloroso, pero tan doloroso, que me bajó la presión. Me bajó la presión muy fuerte y yo sentía que no me podía ni levantar, estaba muy mareada, estaba blanca, muy pálida, más blanca que ahora. Y resulta que en ese momento, cuando, después, obviamente hay que hacer la cesárea igual, me decía. Y cuando yo llego me llevan a pabellón y todo lo demás, me ponen la epidural, o sea, ¿no es cierto?, por la espalda, por la columna, y empiezo al ratito empiezo como a vomitar, empiezo a vomitar, y los brazos me temblaban, pero de una manera que yo no podía parar, y tenía frío, mucho frío. Y bueno, a todo eso había nacido mi bebé, todo lo demás, se va con mi esposo. Y cuando mi esposo se va, yo ahí es como que, no sé. Yo no sé si es que me dormí, si me desmayé, pero despertaba y después otra vez me iba y otra vez despertaba. Y así la cosa es que pasaron, no sé cuánto tiempo habrá pasado en realidad porque yo estaba como perdida en el tiempo. Pero sé que mi bebé se estaba poniendo frío y se le estaba como bajando el azúcar, sería. Porque no había podido tomar pecho. No le habían puesto acá a mi bebé para tener el apego, pero no le dieron mi pecho. Entonces mi bebé en ningún momento tomó pechito. Entonces cuando me llevan a la parte para recuperarme, mi bebé a todo esto nunca había tomado pechito. Pasaron 2 horas y mi bebé todavía no tomaba pechito. Y mi bebé nació a las 9. Y recién como a las 2 de la tarde me pasaron a
a la sala común, pero todo ese tiempo mi bebé no había tomado pechito. Entonces en eso me dijeron, me hablaron, en un momento desperté y me dijeron, ahí despertó, entre todos hablaban un montón de cosas y todo eso, pero yo no sabía qué hacer, no podía hacer nada porque apenas podía escuchar y ver, lo veía a mi bebé y como que yo quería, pero no podía porque ni siquiera lo podía sostener porque me temblaba mucho el cuerpo. Y en eso cuando yo veo a mi bebé todo, me hablaron y me dijeron, vamos a llevar a tu bebé a la incubadora y le vamos a dar relleno porque no le puedes dar y tu bebé se está poniendo frío y se le está bajando el azúcar. Entonces yo lo único que alcancé a decir, yo sé que él está en buenas manos. Pero yo no lo dije en sí sé que lo dije, bueno, digamos quizás por la matrona que estaba cuidándolo a él, pero yo lo dije por el Señor. Porque sé que si él era una promesa a mi hija, sé que el Señor lo iba a guardar, lo iba a proteger, porque era algo que a mí se me iba de las manos, yo no podía hacer nada. Bueno, en eso, a todo esto, a mi marido no le decían nada. Mi marido me decía, yo estuve todo ese tiempo esperando para que me llamaran. En ningún momento me llamaron. En ningún momento me decían, ¿cómo estabas tú? Me decían. Yo a todo esto perdía en el tiempo porque no entendía lo que me estaba pasando. Nunca me había pasado esto con la cesárea anterior. Y dije, no sé, pero lo dejé en las manos de Dios. Solamente fue lo único que pude hacer. Decirle, Señor, te lo dejo a ti, pero guárdame a mí, guarda la vida de mi hijo. Y bueno, mi esposo todo esto, él, por otro lado, que yo después me enteré obviamente, él estaba mal porque nadie le sabía decir nada, nadie le decía, mira, tu esposa está acá, solamente dice, no, ella está en recuperatorio, pero no le sabían decir nada. Todo esto nunca le habían dicho lo que a mí me había pasado, que a mi bebé había pasado en incubadora, que a mi bebé le tuvieron que dar relleno, que a mi bebé andaban con guateritos de una cuestión que te ponen acá, no me acuerdo ahora, ¿cómo se llama eso? Después lo cortás, ¿cómo se llama? No, la cuestión que te ponen acá, suero, guateritos de suero le habían puesto a mi bebé para que no agarre. Entonces vino la pediatra y le dijo, no, este bebé tiene que estar en la incubadora. Así que lo llevaron a la incubadora con calorcito y le dieron relleno. Y bueno, yo todo esto después me entero que a mi esposo nunca le habían dado ninguna información. Mi esposo se fue como súper mal porque fue como la última vez que nos vio a los dos. Después nada, no supo más nada. Y yo a todo esto, cuando me llevan a sala común, que pasaron ya como 2 horas más o menos, de las 9 que nació mi bebé, recién como a las 2 de la tarde me llevaron a sala común. Y bueno, en eso yo le decía a la matrona, que era la que había cuidado a mi bebé, que si le podía, había como una manera de avisarle a mi esposo que yo ya estaba acá, en sala común. Sí, ya le vamos a avisar y todo esto. A todo esto iba pasando el tiempo y nada. Entonces a mí se me ocurrió, yo digo que en realidad siempre el espíritu del que no, de repente, pum, no es que se me prendió la lamparita, no. Yo digo que el espíritu me dio esa idea. Había una mamá que estaba ahí, que estaba embarazada, pero había estado internada por cuestiones. Y resulta que yo le pregunté y le dije, digo, disculpa, ¿sabes qué? ¿Me puedes prestar para llamar a mi esposo, para hablarle a mi esposo? Y me dijo, ¿te sabes el número? Y yo le dije, no, porque lo habíamos cambiado hace poquito. Y bueno, en eso lo busqué por Instagram y le escribí, le puse, estoy en sala común, estoy acá con Caleb. Y en eso él se vino pero volando. Y a todo esto fue como que él, fue una respuesta también de parte del Señor para él, porque él estaba súper angustiado y sintió como que el alma volvió al cuerpo y bueno, se fue al hospital. Y cuando estuvo acá en el hospital, pudo verme a mí, pudo ver a mi bebé. Pero sí, yo estaba, parecía pantruca mi cara. Pero mi agradecimiento está al Señor porque mi bebé ahora va a cumplir 11 meses.
El que lo conoce ve que es risa, es pura alegría, es muy simpático, él quiere brazo de todo el mundo, con todos quiere ir, a todos los quiere, es un amor de persona y sé que el Señor tiene un propósito grande con él y con mi hija más grande. Y Caleb es una promesa de parte de Dios, no solo para mí, sino principalmente para mi hija, que fue la que tanto lo deseó y lo anheló. Así que ese es mi testimonio del día de hoy. Espero que sea de una gran bendición para ustedes, como también lo es para nosotros. Así que, hermanos, muchas bendiciones, que Dios los bendiga muchísimo. Y bueno, ya conocerán a mi bebé, Caleb, que va a cumplir 11 meses. Bendiciones. ¿Cuánto tiene? Decime que son menos de